Lo primero que Ashley recordó después de despertarse fue un pitido. Un suave pitido provenía de un gran aparato. Miró a su alrededor, estaba en una habitación de hospital, justo como esperaba ver. Últimamente, había estado en el hospital con demasiada frecuencia. Cada vez que se sentía mal, una ambulancia la recogía. A veces pensaba que sería mejor si nadie la recogiera y simplemente le permitieran morir tranquilamente en su apartamento. Pero eso nunca sucedía. Por lo general, se sentía mal en público y alguien siempre llamaba a una ambulancia. En los últimos tiempos, los episodios se habían vuelto más frecuentes, lo que solo confirmaba su convicción de que tenía una enfermedad terminal. Me asustaste tanto. Cuando vi que te sentías mal, me sentí mal yo también, dijo Julia, levantándose de su silla. A pesar de hablar de preocupación, la expresión en su rostro mostraba más descontento. Parecía estar entrenándose para algún papel. ¿Qué? ¿Esperas ansiosa mi muerte?, preguntó Ashley. Ella entendía perfectamente por qué su hermana supuestamente se preocupaba por ella. Todo lo que Julia necesitaba era su apartamento. Parecía estar esperando a que Ashley se volviera completamente loca, se acercara a la muerte y luego, por lástima, le cediera su apartamento. ¿Qué estás diciendo? Eres mi hermana. ¿No puedo preocuparme por ti? En cuanto al apartamento, es una situación bastante común. Ya sabes que estás gravemente enferma. ¿Por qué debería esperar a que decidas transferirme el apartamento? ¿A quién le irá entonces? ¿No escribiste un testamento sobre quién heredaría tu apartamento?, preguntó Julia. Una vez más, Ashley pensó que sería mejor irse tranquila de la vida. Estaba cansada de las constantes quejas de su hermana. Estaba cansada de siempre estar en una situación en la que todos necesitaban algo de ella, pero nadie hacía nada por ella. Ashley miró melancólicamente por la ventana. Al principio, no dijo nada porque no lo consideraba necesario. Su corazón estaba demasiado pesado y en su pecho había un dolor profundo. Sentía ese dolor y esa angustia la mantenía alerta. ¿Para qué volver a abrir esta conversación? Tenía la sensación de que Julia no venía al hospital solo para visitar a su hermana, sino para averiguar dónde iría el apartamento después de su muerte. Era triste darse cuenta de que nada iba a cambiar. Sentía como todo a su alrededor se volvía como irrelevante, poco natural. Su hermana repitió la pregunta sobre el apartamento, sin dejarla perderse en sus propios pensamientos. Cuando me enfermé, el médico dijo que se podía hacer una operación para ayudarme. ¿Qué hiciste tú con tu esposo para ayudarme? ¿Qué? ¿Ninguna respuesta? Entonces, veamos otra situación. Cuando la situación no era mortal, necesitaba medicamentos costosos. ¿Qué hiciste con tu esposo? Nada. Ahí tienes la respuesta a todas tus preguntas. No hicieron absolutamente nada. ¿Por qué debería transferirles el apartamento?, preguntó Ashley. Ella creía que su pregunta era válida, pero Julia, al parecer, no lo pensaba así. ¿Por qué te aferras a los detalles? No tienes a nadie más además de mí. No te ayudé porque mi esposo me lo prohibió. Sabes que tenemos una relación complicada. Solo quería que transfirieras el apartamento a mi nombre. A mí. Y luego, cuando te vayas, me divorciaré de él de inmediato, tendré un lugar al que ir. ¿O quieres que me quede sin nada? Ya tengo que soportarlo solo porque no tengo otro lugar para vivir, dijo Julia. Siendo sincera, a Ashley realmente le daba igual dónde viviría su hermana después del divorcio. Al fin y al cabo, estaba demasiado agotada.
Toda su vida se había vuelto agitada y complicada. Hospitales, medicamentos, nervios constantes. ¿Había alguien en este mundo que la ayudara? Ashley solía tener a su querida abuela, pero cuando ella falleció, Ashley quedó completamente sola. Sin embargo, ahora que lo pensaba, consideraba que era algo bueno. Después de todo, si su abuela hubiera sabido que Ashley estaba gravemente enferma, habría sufrido mucho. Ashley no habría soportado una escena tan desgarradora. ¿Me estás escuchando? No vendré a verte, ni al hospital, ni al apartamento. Absolutamente no vendré. ¿Me entiendes? Dijo bruscamente Julia y luego salió de la habitación. Un silencio deseado se instaló, se volvió tan tranquilo, tan sereno que a Ashley le dio ganas de tomar una pequeña siesta. De todos modos, estaría en el hospital hasta mañana, tenía tiempo suficiente para pensar. Últimamente, había estado pensando en dejar su apartamento a favor de niños enfermos. Venderían el apartamento, harían algunas operaciones y con su muerte regalaría un par de vidas. Pero, por otro lado, Julia era su hermana de sangre. Nunca habían sido cercanas, nunca habían tenido una relación de hermanas. No era sorprendente que Ashley no sintiera ningún deseo de dejarle el apartamento a su hermana. Ashley había trabajado duro para ganarse ese apartamento, había trabajado sin descanso durante varios años, ahorrando cada centavo. Y ahora no tenía intención de compartir sus logros con nadie. Aunque se había enojado mucho, sentía como esa ira se desvanecía en su interior. Cuando supo que estaba gravemente enferma, gradualmente sintió como su personalidad cambiaba. Cada vez tenía menos ganas de entrar en conflictos y dejó de discutir con la gente. Aprendió a controlar sus emociones, que ya no le arruinaban la vida. Parece que su hermana está enojada de nuevo, dijo la enfermera al entrar en la habitación. Le sonrió a Ashley y le colocó una nueva bolsa de suero. Sabía perfectamente que a Ashley no le quedaba mucho tiempo. Es curioso. En otros países, abren cápsulas de euforia para que la gente pueda irse de la vida sin dolor. Pero nosotros, en México, si abren esas cápsulas, medio país se iría allí, dijo Ashley. Oh, Ashley, no olvides que vivimos en México. Nos enseñan desde niños que debemos mantenernos cerca de la familia. Pero no es cierto. Si alguien te está molestando constantemente, si no hay amor de su parte, a la porra con esa persona. Concluyó la enfermera. No te preocupes. Toma un descanso en algún lugar. Consulta con el médico para obtener un medicamento, ve con una amiga que siempre pueda darte una inyección y simplemente relájate. Fue una buena idea, pero Ashley no tenía ninguna oportunidad de ir a ningún lado. En primer lugar, no tenía dinero y en segundo lugar, no tenía amigas. No podía pasar tanto tiempo sola, ya que un episodio podía ocurrir en cualquier momento. Y si no había alguien cerca que pudiera administrarle una inyección, se quedaría sin ayuda. La enfermera salió de la habitación y Ashley se sentó en la cama, bajando su mano a la que estaba conectada la intravenosa. No deseaba nada en absoluto. Solo quería volver a su apartamento, donde estaría en paz y nadie la molestaría. Todo a su alrededor dejó de importarle. Tenía un fuerte dolor de cabeza. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía llenar sus últimos días? No tenía respuesta a esa pregunta. Al día siguiente, Ashley regresó a casa. Se sentó en el taxi, mirando por la ventana. El taxista trató de entablar una conversación, pero ella no participó. Se sentía mal pensando en cómo todo a su alrededor parecía perder su brillo.
Desde el momento en que supo que le quedaban solo unos meses, sintió que el mundo estaba perdiendo su color. Cada vez que se sumergía en sus propios recuerdos, sabía que no era feliz. Sí, ¿cómo podía ser feliz en absoluto si cometió tantos errores? Dejó a la persona a la que amaba tanto. Lo dejó porque consideraba que su carrera era más importante en ese momento. Llegó a la ciudad, comenzó sus estudios, consiguió un trabajo. ¿Y para qué? Toda su vida se convirtió en ganar dinero. ¿Y qué pasó al final? Compró un apartamento, pero incluso si vendiera ese apartamento, no podría pagar su tratamiento médico. Pero lo amaba tanto. Fue el error más grande de su vida, uno que ya no se podía corregir. Ella regresó a casa, sacó un libro de la estantería, se sentó en su sillón favorito y se cubrió las piernas con una manta. Leía, a veces distrayéndose con sus propios pensamientos. A veces se sumergía en la trama del libro y luego volvía a pensar en su pasado. ¿Realmente podría haber cambiado algo en ese entonces? Si no hubiera terminado la relación con esa persona en ese momento, él se habría alejado de ella cuando se enterara de que estaba mortalmente enferma. ¿Qué hizo en su vida para merecer esta enfermedad? Había muchas preguntas, y pensar en ellas durante tanto tiempo hizo que su cabeza empezara a zumbar de nuevo. Dejó el libro a un lado, tomó una taza de té con miel y miró una serie de televisión. No deseaba nada más. Cada vez con más frecuencia, había días en los que ni siquiera quería levantarse de la cama. Se acostó, pero no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Ashley se revolvía en la cama, dando vueltas. No podía capturar esa sensación de estar a punto de quedarse dormida. Anhelaba sumergirse en el sueño, porque solo en los sueños la enfermedad retrocedía. De repente, se dio cuenta de que estaba en el bosque. El bosque era muy denso e impenetrable, pero extrañamente estaba bastante iluminado. Levantó la cabeza y vio que el cielo estaba cubierto por las copas de los árboles. Sin embargo, a pesar de esto, la luz parecía emerger de alguna parte. Miró hacia adelante y vio un largo rayo de luz que se abría paso entre los árboles. Luego, comenzó a caminar lentamente hacia él. Sus pasos crujían sobre las ramas secas, produciendo un agradable sonido crepitante. Miró a su derecha y vio a la osa mayor, protegiendo a un pequeño oso con su pata, observándola con calma. Su estado de ánimo era extraño, se sentía como si estuviera en otro mundo. A pesar de ver a la osa y luego a varios lobos, no sentía miedo. Continuó hacia la luz. Cuando Ashley se dio la vuelta, solo veía oscuridad espesa detrás de los gruesos troncos de los árboles. Nuevamente, no había miedo, solo curiosidad. En su pecho surgió la sensación de que estaba haciendo todo lo correcto, como si estuviera haciendo lo que debía. Los árboles gradualmente se volvieron más escasos y delgados, y cuando finalmente salió del bosque, la luz le golpeó los ojos. Ella los protegió con el codo doblado. Cuando sus ojos se adaptaron un poco a la luz, bajó la mano y vio a su querida abuela fallecida. «Abuela», exclamó Ashley y corrió a abrazarla. «Mi niña», dijo la abuela. Su voz era tan cálida y cariñosa como lo había sido en vida. «Mi niña, mi sufridora», dijo la abuela, aún abrazándola y acariciando su cabello rubio. No dijo nada más, pero lágrimas llenaron sus ojos. No hablaron, simplemente se quedaron uno al lado del otro. Ashley sintió que esto era lo que siempre había necesitado. Simplemente necesitaba a alguien con quien estar. Y ahora, con su abuela allí, se sintió en paz. Incluso en su sueño, sabía que estaba gravemente enferma. Pero por alguna razón,
ahora se sentía tranquila. Mi niña, tráeme agua del viejo pozo para mi tumba. Tráela y no te demores. Te estaré esperando mañana, jueves, dijo la anciana. Ashley se despertó instantáneamente. Tenía tanto miedo, tanto horror, que comenzó a llorar. Hace apenas un momento se sentía bien y en paz, pero ahora estaba de vuelta en el mundo real, donde solo había dolor y una enfermedad mortal. Miró sus propias manos y luego miró la estantería de libros frente a su cama. Miró por la ventana, donde apenas comenzaba el amanecer. Era inútil hacer algo en este momento. Era imposible volver a dormirse después de un sueño como ese. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Ashley sacó la cafetera y preparó café. Se sentó en el alféizar de la ventana y observó cómo la ciudad se despertaba. Bebió café y pensó mucho. Si su abuela le pidió que fuera hoy, ella iría. Además, el sueño había ocurrido anoche, lo que significaba que tenía que reunirse y viajar al pueblo hoy. Ashley revisó el calendario, efectivamente, hoy era jueves. Se sentía incómoda, tenía un mal presentimiento. O más bien, el sueño fue agradable y reconfortante, pero después de despertar, quedó una sensación extraña. Ella se preparó, se cambió de ropa, tomó algo de comida en su mochila y se dirigió a la estación de autobuses. Después de comprar un boleto, se sentó en el autobús. Todavía sentía que estaba haciendo algo mal, como si hubiera enloquecido y ahora los residuos de esa locura le impidieran vivir sus últimos meses en paz. Simplemente estaba tranquila, su voz era suave. Ella misma no entendía por qué de repente no podía hablar con fuerza. Cuando sintió que su teléfono vibraba, lo recogió. Pero cuando su hermana comenzó a hablar de nuevo, ella colgó la llamada. Estaba cansada de brindar apoyo emocional constante a Julia. Al final del día, Julia era lo suficientemente adulta como para resolver sus propios problemas. Necesitaba aprender a tratar a las personas de la misma manera en que la trataban a ella. Y Ashley se dio cuenta de esto demasiado tarde. El autobús seguía avanzando lentamente por la carretera. Se detuvo y el conductor anunció la parada. Ashley se sobresaltó porque se dio cuenta de que casi llega tarde. Bajó del autobús, hizo un gesto de despedida al conductor y se dirigió hacia el pueblo. Resultó que el pueblo estaba casi abandonado. Sin embargo, cuando Ashley era pequeña, pasaba mucho tiempo aquí con su abuela. El pueblo solía estar lleno de vida, grande y emocionante para una niña. Le gustaba pasar todo el tiempo posible aquí. Ella y su abuela tejían, cuidaban del ganado, cocinaban, limpiaban y por las tardes se sentaban en un banco y observaban cómo el sol se ponía detrás del mismo bosque que había visto en su sueño. Ashley se detuvo junto a un antiguo pozo. Miró a su alrededor. Se sintió como si estuviera en una película de terror. Se sintió mal. Tomó una botella y la llenó con agua de un cubo que estaba al borde del pozo. El agua estaba turbia y desagradable, y Ashley hizo una mueca. Hacía mucho tiempo, cuando Ashley era pequeña, nadie bebía agua de aquí. Todos contaban historias extrañas sobre cómo una chica había muerto en este pozo. Pero nadie podía proporcionar pruebas concretas. A medida que Ashley creció, se dio cuenta de que simplemente se había estropeado el agua en este pozo y la gente inventaba todo tipo de tonterías. Luego, Ashley se detuvo frente a la puerta del cementerio. Las enormes puertas, con cuervos y cruces forjadas en ellas, parecían espeluznantes. Ashley sentía como todo su interior temblaba. No podía controlar el miedo que surgía desde dentro de su pecho.
Entró por esas puertas, tratando de ignorar los crujidos escalofriantes. En algún lugar, un cuervo graznó. Caminó hacia la tumba de su abuela. Vertió el agua en un vaso y lo colocó junto a la lápida. Aquí tienes, abuela, como pediste. Aunque no entiendo para qué lo necesitas. Perdona por no estar a tu lado cuando falleciste, dijo Ashley con una triste sonrisa en su rostro. Pero cuando llegue mi momento, tampoco habrá nadie a mi lado. Fuiste la persona más cercana para mí, abuela. Ashley colocó un ramo de flores silvestres que había recogido mientras caminaba hacia el cementerio. No quería decir nada más. Se sentó en un banco por un momento, acarició el rostro de su abuela en la foto y luego simplemente se fue. Le resultaba demasiado doloroso estar allí, y tenía miedo de darse cuenta de que pronto estaría bajo una colina similar. Cuando salió de las puertas, miraba hacia abajo. Y cuando chocó con alguien, se retiró bruscamente, asustada, agarrándose a todo lo que tenía alrededor. ¿Estás bien? Cálmate, dijo un joven, rodeándola con un brazo. Cuando levantó la vista, vio al hombre que una vez amó profundamente. Se apoyó en su pecho y comenzó a llorar con todas sus fuerzas. Él no dijo una palabra más, como si Isen entendiera que la situación de su antigua amante era terrible. No trató de consolarla, simplemente la sostuvo y acarició su cabeza. Quería que ella llorara todo lo que necesitara. Estaba claro que ella no lloraba por una buena razón en ese momento. Él simplemente la acarició la cabeza, permitiéndole ser vulnerable. Cuando se calmó un poco, él la llevó hacia su automóvil. Bueno, déjame llevarte de vuelta a la ciudad. Solo dime la dirección, la ingresaré en el GPS, dijo él. Isen, gracias por soportar mis lágrimas. Pero dudo que necesites venir a la ciudad para ayudarme, dijo ella. Pero él solo resopló. Entonces ella le dio la dirección, pensando que tal vez sería lo mejor. Miró una última vez hacia el cementerio, sintiendo que tal vez nunca regresaría allí. El coche se unió a la carretera. Claro, estaba mucho más cómoda en ese automóvil que sacudirse en el autobús. Pero se sentía culpable ante Isen. Sabes, todavía lamento mucho haberte dejado, dijo ella. En mi vida actual, hay una situación en la que no tiene sentido guardar todo para mí. Sé que te traté horriblemente, lo entiendo. Solo quiero que sepas que me arrepiento de ello. Él asintió. Ella lo miró y vio que él le sonreía amablemente. Ella también sonrió. Comenzaron a hablar sobre el trabajo y ella apoyó su conversación. Sabía que él solo quería distraerla, y en ese momento, eso era muy importante para ella. Cuando Ashley se sintió completamente animada, experimentó la felicidad por primera vez en mucho tiempo. Se sintió tan bien, tan en paz, que no quería pensar en su enfermedad ni en lo que le esperaba en el futuro. Cuando llegaron a su casa, la sonrisa desapareció del rostro de Ashley. Vio a Julia parada frente al edificio. Tu hermana está completamente loca. No creo que haya mejorado con la edad, se ha vuelto aún más desagradable, dijo Isen. Tienes razón, solo ha empeorado, dijo Ashley. Gracias por llevarme. De verdad, fue un gran placer verte y disculparme contigo. Gracias por todo, Isen. Ashley lo abrazó y le dio un beso en la mejilla. Él acarició su cintura antes de que ella se separara. Entre ellos había una extraña tensión, aún se amaban mutuamente. Ambos se amaban, pero no sabían cómo arreglar las cosas. Cuando Ashley salió del coche, Julia se tensó de inmediato al ver quién estaba al volante.
Julia se apresuró a acercarse al coche, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Se acercó y Ethan bajó la ventanilla, mientras Ashley ya había entrado en el edificio. Parecía que no quería presenciar cómo Julia arruinaba el único día feliz de su vida. Ethan, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Lárgate de aquí. No tienes oportunidad con ella. Está muriendo, está gravemente enferma. Así que ni siquiera pienses en cortejarla. Vete de aquí, dijo Julia. ¿Qué quieres decir con que está muriendo? Preguntó Ethan asombrado. Se quedó en shock cuando escuchó eso. Además, estaba sorprendido de que Ashley no hubiera mencionado nada al respecto durante las horas de viaje. Lo digo en serio, está gravemente enferma. No tiene dinero para esas costosas cirugías ni para los medicamentos. No puedes hacer nada por ella, se burló Julia. Luego se alejó. Ethan estaba completamente sorprendido por lo que acababa de escuchar. Julia entró en el edificio y subió al apartamento de su hermana. A Julia le encantaba ese apartamento. Era un hermoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones casi en el centro de la ciudad. Cuando entraba allí, sentía como si ya fuera la dueña del lugar. Julia entró en la cocina, donde Ashley ya había puesto la tetera en el fuego. Sacó algunos pasteles del refrigerador y los colocó en la mesa. Tenía la sensación de que quería llenar ese silencio incómodo con alguna actividad. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Acaso crees que va a salir con alguien gravemente enferma? No, no hay idiotas tan grandes en este mundo, dijo Julia. ¿O acaso planeas transferirle el apartamento? ¿Has decidido hacerle un favor rápido para que todo quede en sus manos? Julia, cierra la boca. ¿Cuánto tiempo planeas burlarte de mí? Al fin y al cabo, me estoy muriendo. Solo quiero pasar mis últimos meses en paz. Ya basta, estoy harta de esto. Vete. Vete y no quiero verte más. Dijo Ashley, mirando a su hermana. No te dejaré el apartamento, nunca. Todo el dinero lo destinaré a niños gravemente enfermos. ¿Me entiendes? Que al menos algunos tengan la oportunidad de someterse a cirugías y quizás tener una oportunidad de vida, algo que yo nunca tuve. Julia miró sorprendida a su hermana. Levantó las cejas y aún no podía entender cómo se atrevía a tener esa conversación. Se sentía mal y tenía ganas de darle una buena bofetada, como solía hacer cuando eran adolescentes. Eres una tonta. ¿Crees que alguien querrá estar contigo en tus últimos días? Bueno, si te niegas, te las arreglarás por ti misma, dijo Julia. Cuando salió del apartamento, Ashley se sintió mejor, como si Julia fuera un cúmulo de energía desagradable. Como si ella llevara consigo toda la desilusión y el dolor. Y a medida que salía del apartamento, incluso la atmósfera allí se volvía más agradable. Ashley sentía cómo se aliviaban las tensiones internas, todo su apretón interior se relajaba. Recordó a Ethan y sintió una ligereza en el corazón, como si nada hubiera sucedido. Rememoró su pasado, cómo era feliz con él, cuánto disfrutaba de la vida antes de cometer su mayor error. Ella se sentó en el alféizar de la ventana y contaba los días. Había pasado suficiente tiempo desde aquel viaje a la aldea de su abuela. Sin embargo, aún no lograba comprender por qué su abuela le había pedido en un sueño que trajera agua del pozo. ¿Realmente había sido solo un sueño? ¿Acaso su dolorido cerebro inflamado había inventado todo esto solo por diversión? No veía ninguna otra explicación. A su lado, había una taza llena de cacao. Ashley empezaba a sentir cómo se le escapaba el interés por la vida.
Como si alguien estuviera succionando poco a poco su vitalidad, ya no sentía ni alegría ni felicidad. Parecía como si ya no pudiera siquiera intentar experimentar todo esto. Solo le quedaba contar los días hasta su propia muerte. ¿Realmente todo terminaría así? ¿Realmente su vida resultaría ser tan inútil e insignificante? Cuando sonó el timbre de la puerta, dio un respingo en su lugar. Estaba segura de que era su hermana. Ahora Julia comenzaría a contar cómo se sentía culpable, lloraría, reprimiendo las lágrimas. Diría que eran hermanas, que debían estar juntas. Y de nuevo, todo esto se haría exclusivamente para conseguir el apartamento. Se acercó a la puerta y se puso de puntillas. Miró a través del ojo de la cerradura y vio a Eisen, lo que la sorprendió mucho. «Ashley, por favor, ábreme», dijo él. Entonces giró la cerradura, la puerta se abrió, y vio a su amado parado allí con un enorme ramo de flores. No sabía qué decirle. Él la miraba con ojos tan enamorados que tenía ganas de llorar. Probablemente, él no sabía nada. No sabía que estaba gravemente enferma, que se estaba muriendo y que esperaba que tuvieran una larga y feliz vida juntos. Cuando abrió la boca para confesarle su enfermedad, él habló. «Lo sé todo, tu hermana me lo contó. En lugar de simplemente ir a comprar flores, fui al hospital con el médico que te está tratando. Encontramos a quienes te harán la cirugía en Israel, pagaré tu vuelo, tu estancia, todo lo que necesites, solo vete», suplicó él, arrodillándose frente a ella. Ella quedó tan sorprendida que no pudo pronunciar palabra. Lo levantó, lo llevó dentro del apartamento y se abrazaron y besaron apasionadamente. Él le entregó un billete de avión y ella entendió que tenía que volar hoy mismo. Estaba tremendamente asustada. Todo estaba pagado, el vuelo, la operación y la larga recuperación. Claro, no era una garantía al 100%, pero era la verdadera oportunidad. Ashley sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Lo único que quedaba era ese apartamento, ella y Eisen, quien la abrazaba. «Te he estado buscando durante tanto tiempo. Nos separamos, ni siquiera sabía que estabas en esta ciudad. Y cuando supe que necesitabas ayuda y que aún me amabas, simplemente no pude quedarme quieto. Tenía miedo de que todo ya estuviera perdido, como dijo tu hermana», dijo él con una sonrisa. «Ya no tenemos tiempo para charlas, prepárate. Y no te preocupes por olvidar algo. Lo más importante es llevar tus documentos». Empacaron sus cosas rápidamente y ella bajó al coche. Miró por última vez las ventanas del apartamento, no volvería aquí en varios meses de tratamiento. Se sentó en el coche, se despidió de ese apartamento y de esa casa. Al fin y al cabo, si la operación no la ayudaba, simplemente moriría en otro país. Estuvo agitada por esos pensamientos. Después, todo comenzó a girar. El médico dijo que hay una verdadera oportunidad para corregirlo todo. Ya encontraron un donante, al mejor cirujano. Está todo listo. Incluso prepararán sangre en caso de que algo salga mal. «Estaré contigo, ¿me escuchas? Siempre estaré contigo», le dijo mientras esperaban en la zona de embarque del aeropuerto. Ella sintió su amor y apoyo. Luego anunciaron el embarque en su vuelo, sus piernas se volvieron débiles, su cabeza giró, y ese temor palpable volvió a su pecho. Simplemente se levantó y se dirigió hacia la puerta de embarque. Cuando tomó su asiento, cuando él se sentó a su lado y le tomó la mano, se sintió aliviada. Todo lo demás, como si dejara de importar. Pasaron 6 meses desde el momento en que finalmente regresó a su ciudad natal.
La operación fue exitosa, la rehabilitación tomó incluso menos tiempo del que pensaba. Los médicos israelíes que la trataron le dieron una oportunidad real. Y cuando el médico se acercó a ella después de la cirugía y le dijo que todo había ido bien, que viviría una vida larga y feliz, ella ni siquiera pudo llorar. Simplemente se sentó allí, mirando fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando regresó a casa, se sintió aliviada. Por supuesto, aún tendría que tomar medicamentos durante al menos otros 6 meses. Pero eran detalles. Lo más importante era que estaba viva y sana, y el hombre al que amaba estaba a su lado. Se casaron, ahora eran oficialmente marido y mujer. Resultó que en el momento en que lo dejó para construir su carrera, él se mudó a otra ciudad para abrir su propio negocio, que despegó instantáneamente. Y durante todo ese tiempo, la amó y nunca perdió la esperanza de volver a encontrarla. Era un amor verdadero, que sobrevivió no solo al tiempo, sino también a una enfermedad grave. Por la noche, cuando se acostaron, Ashley se sintió inquieta. Todo desde ese momento se volvió diferente, como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿No quieres vivir aquí? Si quieres, podemos mudarnos, le dijo él. Pero ella negó con la cabeza. Quiero una mascota. Siempre quise un perro, pero no podía tener uno porque sabía que moriría. Pero ahora quiero un perro, dijo, y él se rió. Tonta. Pensé que era algo serio. Vamos a comprar un perro, entonces. Me asustaste, pensé que estabas preocupada por algo de nuevo, dijo él, abrazándola antes de dormir. Ella se hundió en el sueño, prácticamente al instante. Y cuando se encontró en la misma vieja casa donde solía vivir con su abuela, se dio cuenta de que estaba soñando de nuevo. Buscó a su abuela con la mirada, pero la casa estaba completamente vacía. Ashley caminó por la cocina, donde solían hornear pasteles y empanadas. Luego pasó un poco más lejos. Pasó por la sala de estar, donde ella y su abuela tejían juntas. Una sonrisa agradable se formó en su rostro porque inmediatamente sintió esa atmósfera. Subió al segundo piso y entró en su habitación, donde solía ser tan feliz. Pasó la mano por la pared rugosa donde solían colgar fotos. Recordaba cómo jugaba aquí, leía libros, simplemente jugaba con el gato del pueblo, que la adoraba. Ashley, mi niña. La voz de su abuela resonó desde algún lugar en el primer piso. Ashley recordó cómo su abuela siempre la llamaba para el desayuno. Se despertaba con los primeros rayos de sol y cocinaba. Ashley se despertaba con el olor de los panqueques y las tortitas frescas. Todo estaba tan bien y tranquilo. Voy, abuela, dijo Ashley, como si a través del sueño se diera cuenta de que todo esto solo estaba pasando en su mente. Bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida? Tenía tanto miedo de que no vendrías. Que elegirías un día en el que no se encontrarían. Ahora puedo irme en paz, dijo la abuela. Abrazó a su nieta y acarició su cabello suave de nuevo. Ashley notó que algo había cambiado, como si su abuela se hubiera vuelto delgada, transparente. Incluso su voz ahora era suave y plateada, como el tintineo de campanillas que sonaban desde lejos. ¿Cómo puedes irte? ¿A dónde vas? Ashley se asustó. Todos estaremos allí, mi niña. Lo más importante es que te salvé. Te saqué de ese abismo. Ahora es hora de que me vaya. Adiós, mi niña, nos veremos algún día. Todo estará bien. Todo estará bien contigo, eso es seguro, dijo la abuela. Ella desapareció, como si simplemente estuviera aquí y ahora ya no lo estuviera.
Ashley parpadeó y su abuela desapareció. Todo a su alrededor se volvió completamente diferente. Se sintió simple y tranquila, sin miedo, sin agitación. Su abuela solo le pidió que trajera agua del pozo, todo esto solo para que Ashley se encontrara con Isen. Cuando Ashley se despertó a la mañana siguiente, le contó todo a Isen. Temía que se riera de ella, pero no lo hizo. Solo le sonrió. Sabes, a veces sueño con mi mamá, en mis sueños, hablo con ella y me ayuda. ¿Tienes miedo de que me ría de ti? No me reiré de ti. Nadie puede demostrar qué sucede después de que morimos. Tal vez, de hecho, los seres más cercanos se quedan para ayudarnos, le dijo. Al menos, en la vida, estaré agradecido con tu abuela por haberte llevado al cementerio en ese momento. Ashley sonrió y lo abrazó. Estaba agradecida por su apoyo y por el misterioso encuentro con su abuela en sus sueños, que le dio la paz y la tranquilidad que necesitaba. ¿Y qué estabas haciendo aquí?, preguntó Ashley por primera vez en mucho tiempo. Realmente no sabía por qué él estaba en el cementerio. He querido ir hace tiempo, revisar la tumba de mi madre. Además, el pueblo está abandonado, ¿quién cuidará de ella? Tomé todo lo necesario y vine. Quería verla, dijo él con una sonrisa. La rodeó con ambas manos y la abrazó. Cada vez que lo hacía, ella sentía su protección. Ella también lo abrazó, se sintió aliviada. Todo se volvió tan tranquilo y agradable. Pero cuando se oyó un golpe en la puerta, que rompió esa atmósfera, se miraron y sonrieron. Ashley se acercó primero a la puerta, pero él la detuvo de repente. Parece que sé quién es, dijo y se adelantó para abrir la puerta, quedando como un muro frente a su esposa. Miró por el ojo de la cerradura antes de abrir la puerta y se encontró con su hermana. Ya lo sabía. Sabía que ahora estás aquí, gritó Julia, mirando a su esposo. Se agachó para ver a su hermana. ¿Estás contenta ahora? Dejaste a tu hermana sin un lugar donde vivir. Ella sobrevivió. Mírala. La afortunada. Mientras tanto, yo estoy embarazada y ¿dónde debo ir? Mi esposo encontró a otra chica, más joven y más bonita. No le sirvo estando embarazada. Si hubieras muerto, viviría en este apartamento y ni siquiera me inmutaría. Pero tú sobreviviste. Isen salió a la escalera y cerró la puerta tras de sí. Se quedó a solas con Julia, diciéndose a sí mismo que no debía levantar la mano. Le dolía muchísimo que la propia hermana de su mujer le hubiera dicho esas cosas. La cogió por los pectorales y tiró de ella para que tuviera la cara contra la suya. La miró directamente a los ojos. Había rabia y odio en esos ojos. Si vuelves aquí otra vez, personalmente te arrojaré por esa escalera. Eres adulta, resuelve tus propios problemas. Deja de cargar la responsabilidad en los demás. Si vuelves aquí otra vez, te arrojaré. Ella es tu propia hermana. Deberías alegrarte de que esté viva y sana. Ni siquiera puedes imaginar por lo que ha pasado. En lugar de llorar y abrazarla con lágrimas de alegría, la culpaste por ello. Sí, ¿cómo te atreves? Déjame hablar con ella, exclamó Julia. No, ella es mi esposa y la protegeré. Si no puedes controlar tu lengua, si no puedes simplemente alegrarte por su felicidad, no te dejaré verla. Vete de aquí, dijo él, soltándola. Al principio, ella quería responderle algo, pero luego se quedó en silencio. Él la miró detenidamente, pero no dijo nada. Entonces ella se dio la vuelta bruscamente y bajó las escaleras. Él sonrió, entendiendo que había ganado.
Todo lo demás ya no importaba. Lo importante era que había protegido a Ashley de otro escándalo y que Julia había recibido lo que se merecía. Él entró en el apartamento, sugirió a su esposa que pidiera comida y que vieran alguna serie divertida, y ella aceptó con alegría. Ahora la felicidad reinaba de nuevo en el apartamento.